¿Te imaginas que en la comodidad de tu casa, la mujer a quien tanto amas y a quien llamas esposa, durante tus tardes de trabajo, está usando su tiempo libre para pasarla de manera... Bueno, Infiel es una historia que habla de la vida de un matrimonio, de Edward y de Courtney, quienes también tienen un hijo y se ve como una familia ideal a simple vista. Durante las tardes, mientras Edward trabaja, su esposa Courtney accidentalmente por una tormenta tropieza con Paul, un francés el cual la cautiva de inmediato y que la invita a su apartamento para curar su herida, como forma de agradecimiento por tal accidente. Y mientras se le pasa su taxi a Courtney con cierto aire de incertidumbre, decide aceptar la invitación de Paul, que de forma inmediata al llegar al apartamento empieza a curar su herida y decide llamar a la casa para hablar con su hijo, para luego aparecer de manera minuciosa Paul y seguir sanando su herida mientras ella hablaba por teléfono. Cosa que la tomó a Courtney por sorpresa y decide de manera inmediata levantarse e irse de ahí. Cosa que no sería tan fácil, ya que Paul era un hombre con diferentes encantos, lo cual cautivaba de manera natural y misteriosa a Courtney, y que no tenía pensado dejarla ir sin antes hacerla leer un poema, el cual la hizo leer junto con él y que decía textualmente: "Tu vida es ahora, disfrútala". Al llegar a la casa le comenta a su esposo sobre la tormenta, mas no sobre la tormenta que tenía 2 pies sobre la tierra, que era Paul. Y nuevamente la rutina regresa, pero con el cambio de que ella decide llamar una vez más a Paul e ir a su casa, ya que él le invitó a tomar un café y también le invita a un bailecito que de alguna manera despierta el miedo que llevaba dentro y decide rechazarlo e irse, para luego llegar al trabajo de su esposo con las intenciones de llevarle un presente, pero un presente en el cual se mantenía con los pies en la tierra pero con su mente en otro lado. Su esposo atento logra captar la confusión de su esposa, la cual no dejaba de pensar en Paul e irlo a visitar. Y nuestro querido Paul, desde luego, es que era todo un caballero. La invitó a bailar, pero ella, confundida y con algo de nostalgia, le dice que no está haciendo algo bien en ese momento que Paul le trata de convencer de lo contrario, pero ella decide irse y luego cuando regresa por su abrigo, termina llevándose uno, pero de carne y hueso, que la tira a la cama y la hace sentir lo suficientemente viva para que después que pase el efecto queda con una depresión tremenda. Y una vez decidido el camino, decide disfrutarlo y llevarlo a un nuevo nivel, llevando todas las consecuencias que este representa. Paul decide llevarla a una cafetería en la cual se encontraba uno de los empleados de su esposo, que al terminar una reunión de trabajo, una vez que se levanta, logra identificar el rostro de la esposa de su jefe, la cual la observa muy contenta disfrutando de un beso con su amante. Y si están pensando que le iría con el chisme de inmediato, pues no. El esposo de Courtney, Edward, frustrado y de alguna manera con una incertidumbre por dentro muy grande, ya que no logra captar la atención de su esposa, la cual siente que se está alejando de manera minuciosa a un lugar en el cual él no desconoce con totalidad, ya que tenía la duda de que algo estaba pasando, pero no tenía con certeza la imagen apropiada para poder juzgarla. Hasta que cuando decide despedir a su empleado, él le termina mostrando la imagen real de lo que él se imaginaba, al hacerle ver que su mujer estaba con otro hombre. Y al enterarse de eso, sus dudas quedaron esclarecidas bajo una tormenta peor que una pesadilla, lo que termina haciendo llevar a un muy frustrado Edward a llamar a un detective privado para que le esclarezca de manera más concreta las dudas que está teniendo, cuyo detective no le costó mucho llevarle las pruebas a sus manos, ya que su esposa estaba haciendo tremenda exhibición en la calle cuando la vio. Un Edward frustrado y con las pruebas en las manos, el deseo de venganza o de incertidumbre al no saber qué pensar sobre su esposa, al verla a los ojos. Mientras tanto, Courtney se desmoronaba emocionalmente por lo que estaba haciendo, hasta que una vez pasa en el carro por un callejón y logra ver a Paul con una mujer. Lo persigue hasta la biblioteca en la que se encontraba, pero luego de eso decide romper cierto romance que pensaba que tenían seriamente, hasta que él llega, la arrincona sobre una pared y bueno, ya todo se sabe después de eso. Y es que de esa manera también fue posible para Edward ubicar exactamente el lugar en el que se encontraba su amante, Paul. Paul decide invitarle algo mientras Edward trata de sacarle el tema de cómo se conocieron. Y claro, desde luego este hombre era un caballero y los caballeros no tienen memoria, pero una vez que Edward ve la cama extendida de su cuarto, ya todo lo tenía más claro.
Decide agarrar un artefacto, el cual Paul le dice que era un obsequio por su propia esposa, y lo cual lo toma y se lo estrella en la cara a Paul para luego cerrar con broche de oro con la venganza esperada que él tanto había imaginado. Venganza que no salió del todo como él quería, ya que no tenía la intención de matarlo, sino solamente lastimarlo. Así que usa su camisa para borrar las huellas digitales de los vasos y de todo, lo envuelve en una sábana, lo pone en la parte trasera de su carro y lo tira para un basurero, para luego a los pocos días recibir una inesperada visita de la policía, los cuales tenían como sospechosa a su esposa, ya que tenía el número de ella registrado en los... para luego después dejarlos en paz y darles la noticia de que encontraron el cuerpo de Paul envuelto en un basurero. Noticia que le cayó a Courtney como un balde de agua fría. Y desde luego que interrogaron a Edward, pero él lo negó todo, ya que de alguna manera la sed de la venganza era más placentera que ver a Courtney feliz, y a la lejanía le veía sufriendo, cosa que terminó con el tiempo destapando una de las verdades más ocultas que ella ni siquiera se esperaba. Courtney, al llevar la ropa de su esposo a la lavandería, ve en una de las chaquetas un sobre en el cual se contenían todas las fotos de su presunta traición matrimonial, cosa que termina confirmando cuando ve uno de los obsequios que le había dado a Paul, cosa que la termina haciendo estallar y preguntarle a su marido si sabía todo lo que estaba pasando y que qué había pasado exactamente con Paul, hasta que Edward decide revelar de que acabó con su vida y que realmente tenía pensado acabar era con la vida de ella cuando se enteró sobre su traición, dolor que todavía lo perforaba tanto emocional como físicamente, hasta que ambos entraron en un llanto. Y durante una mañana, mientras Edward tocaba el piano con su hijo, ella muy curiosamente decide destapar el obsequio que le había regalado anteriormente a Paul para descubrir que dentro de su contenido se encontraba una carta la cual le había escrito con puño y letra a Edward cuando se conocieron, el cual le decía que aún la seguía amando y que siempre la seguiría amando para siempre. Carta que tocó los sentimientos de Courtney y que decide quemar todas las fotos que había encontrado para luego recrear la escena cuando conoció a Paul y que debió haber hecho realmente lo correcto, tomar el taxi, despedirse de él cordialmente para luego olvidar un pasado que le había dejado marcado con un daño tremendo. Con los fantasmas de Paul agobiándola y con un marido el cual tenía como objetivo entregarse a la policía, decide recuperar su matrimonio y dejar esto en el olvido, pidiéndole a Edward que no se entregue y que traten de recuperar el tiempo perdido. Tiempo perdido que también se convierte en una charla de conciencia, la cual queda muy cerca de un semáforo, el cual hace también presencia de que se encontraba una estación de policía cerca, para luego dejarnos en la incertidumbre de un final en el cual una pareja quedó destruida por las tentaciones de la carne, la cual no deja nada bueno a largo plazo. Si te gustó nuestro video, no olvides darle like y suscribirte para seguir viendo más de nuestros contenidos.